En este vídeo voy a explicar el apartado Discusión de sistemas de ecuaciones. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a identificar el tipo de sistema según los valores de un parámetro. Para entender qué significa esto, lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo sería si nos dan este sistema. Hasta ahora, si me daban un sistema de ecuaciones lineales, habíamos visto cómo averiguar de qué tipo era el sistema, es decir, compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible, y cómo resolverlo. En este caso, en el sistema que nos dan, vemos que aparte de las tres incógnitas, aparece otra letra más. En este caso, se ha utilizado la letra alfa. Esta letra alfa no es otra incógnita más, es lo que se llama un parámetro. Es decir, este parámetro puede ser un número cualquiera, y dependiendo del número que sea, tendremos un sistema o tendremos otro. Por ejemplo, si alfa fuera el número 1, pues cambiaríamos alfa por un 1 en todos los sitios donde aparece, y ya no tendríamos el parámetro, tendríamos un sistema que podríamos analizar de qué tipo es. Pero eso en el caso de que cambiemos alfa por 1, y si cambiamos alfa por 2, o cambiamos alfa por 3, o por 0, o por menos 5, o por 500, es decir, alfa se puede cambiar por infinitos números diferentes. Pues por cada valor que le damos a alfa nos sale un sistema diferente, es decir, nos pueden salir infinitos sistemas. Lo que se trata aquí es de averiguar de qué tipo sale el sistema dependiendo del valor que le demos a alfa. Lo que hay que hacer no es empezar a darle valores a alfa y analizar cada uno de esos sistemas, ya que son infinitos. Lo que hay que hacer es realizar los mismos pasos que hacíamos con el método de Gauss o con el teorema de Roche-Frobenius para averiguar de qué tipo es el sistema sin darle ningún valor a alfa, es decir, hacerlo en función de alfa. Vamos a ver cómo es esto. Como indico aquí, dos formas de resolverlo, utilizando el método de Gauss o utilizando el teorema de Roche-Frobenius. En la resolución de ejercicios podréis utilizar cualquiera de los dos, pero ya os aviso que generalmente casi todo el mundo utiliza el teorema de Roche-Frobenius. De todas formas, en este ejemplo lo voy a explicar de las dos formas. En primer lugar, utilizando el método de Gauss, pues pondríamos el sistema en forma de matriz, como ya conocemos, y vemos que entre los coeficientes aparece el parámetro alfa. En el método de Gauss lo primero que hay que hacer es escalonar el sistema. Para ello tenemos que combinar las diferentes filas de la matriz, las diferentes ecuaciones del sistema, para conseguir que aparezcan ceros. En este caso, como en algunos de los coeficientes aparece el parámetro alfa, puede ser que en la combinación de las filas tengamos que multiplicar alguna de las filas justo por el parámetro alfa, como vemos que ocurre aquí. Es decir, aquí tengo un 1, aquí tengo alfa, y si quiero que aparezca un 0 en esta posición, lo que he hecho es multiplicar la primera fila por alfa y restársela a la segunda fila, o multiplicar la primera fila por menos alfa y sumarla con la segunda fila. De esa manera, cuando haga la combinación, aquí aparecerá 0. Bien, estos cálculos no los voy a hacer aparte. Si hacéis esta combinación, veréis que el resultado es esta fila. Es decir, he hecho esta combinación y lo que ha dado lo he puesto en la segunda fila. Bien, como aquí hay un 1 y aquí también hay un 1, en este caso para conseguir aquí un 0, lo que he hecho es fila 3 menos fila 1. Si hacéis esos cálculos, veréis que la fila que aparece es esta de aquí. En este caso, con estas dos combinaciones, ya conseguimos que el sistema quede escalonado. ¿Qué hacíamos en el método de Gauss cuando el sistema ya estaba escalonado? Pues ver de qué tipo era. Sabemos que si nos apareciera una fila con todo ceros, que vamos a ver que no es el caso, el sistema sería compatible indeterminado. Si nos aparece una fila con todo ceros, excepto el término independiente, que vamos a ver que aquí sí que sale, el sistema sería incompatible. Y en caso de que no haya ninguna fila con todos ceros en los coeficientes, sabemos que el sistema es compatible determinado. Luego, tanto para que sea compatible indeterminado como para que sea incompatible, tienen que aparecer todos ceros en los coeficientes de las incógnitas de la ecuación, es decir, en esta primera parte de la fila de la matriz. Pues es lo que tenemos que ver, si hay algún valor del parámetro alfa que haga que aparezcan aquí todos ceros. ¿Cómo encuentro ese valor de alfa? Muy sencillo. Tendría que aparecer aquí un 0.
¿Cuánto tiene que valer alfa para que aparezca aquí un 0? En este caso, resolver una ecuación muy sencilla, que sale de igualar ese coeficiente, que depende del parámetro alfa, a 0. Y despejamos alfa y sale que es cuando alfa vale 1. Luego ya sabemos que cuando alfa vale 1, aquí aparecerá un 0 y tendremos todo esto con ceros. Luego el sistema será o compatible indeterminado o incompatible. ¿De qué dependerá de que sea compatible indeterminado o incompatible? De que salgan todo ceros, sería compatible indeterminado, o aquí todo ceros y aquí un número diferente de 0. Y esto es muy fácil de comprobar, ya que estamos en el caso de que alfa sea 1. Pues si alfa es 1, este número será un 1. Luego la última fila que quedará, en el caso de que alfa sea 1, es una fila con todos ceros y al final un 1. Y en este caso sabemos que esto es una ecuación que no se puede cumplir y el sistema es incompatible. Bien, ¿y qué pasa si alfa es distinto de 1? Si alfa es distinto de 1, aparecerá un sistema escalonado en el que no hay ninguna fila con todos ceros en esta parte. Luego será un sistema escalonado que tendrá solución y será única. Luego el sistema será compatible determinado. Luego ya hemos analizado qué tipo de sistema sale para los infinitos valores que puede tomar el parámetro alfa. Es decir, si cambiáramos alfa por 1, el sistema que nos saldría sería incompatible. Sin embargo, si cambiáramos alfa por cualquier otro número, ya he dicho que puede ser positivo, negativo, 0, incluso con decimales, alfa podría ser una fracción, 3/4, 7/5, cualquier número, el sistema sería compatible determinado. Y en este caso no voy a buscar las soluciones. En un ejercicio nos pueden pedir que busquemos las soluciones del sistema. Pues sí, nos lo pueden pedir de dos formas. Nos pueden dar algún valor del parámetro alfa y decirnos que saque las soluciones de ese sistema en concreto. En ese caso es muy sencillo, cambio alfa por el valor que nos digan y resolvemos ese sistema en concreto, que ya sabremos de qué tipo es porque hemos analizado previamente en función de cuánto vale el parámetro alfa de qué tipo es el sistema. O en algunos ejercicios nos pueden pedir que lo resolvamos de forma general en función del parámetro alfa. Por ejemplo, aquí sabemos que será compatible determinado, es decir, tendrá una única solución, cuando alfa es distinto de 1. Nos podrían pedir que lo resolviéramos de forma general cuando alfa es distinto de 1. Habría que buscar la solución en función de ese parámetro alfa, es decir, habría que despejar dejando el parámetro alfa. Pero bueno, eso ya veremos cómo hacerlo en los ejercicios. En este apartado el objetivo es saber de qué tipo es un sistema según los valores de algún parámetro. Bien, ya hemos visto cómo analizarlo con el método de Gauss. La ventaja que tiene hacerlo utilizando Gauss es que si, como acabo de decir, nos piden luego que lo resolvamos, podemos partir ya del sistema escalonado para sacar las soluciones, lo cual es bastante rápido. Sin embargo, si utilizo el teorema de Roche-Frobenius, después de analizar de qué tipo es el sistema, si me piden que saque las soluciones, tendré que hacer todo el procedimiento necesario, o bien con el método de Gauss, o con el método de Cramer, o como queramos. Bien, vamos a resolverlo utilizando el teorema de Roche-Frobenius. Bien, para realizarlo utilizando el teorema de Roche-Frobenius, vamos a hacer el mismo procedimiento que haríamos en caso de que tuviéramos un sistema sin parámetros. ¿Qué haríamos si tuviéramos un sistema sin parámetros? Pues cogeríamos la matriz A de coeficientes, que es esta, en este caso sí que hay parámetros, pues los ponemos, y cogeríamos la matriz A', la matriz ampliada, que sería esta, con los coeficientes y con los términos independientes. En primer lugar, lo que haríamos sería ver cuál es el rango de esta matriz A. Para ello, lo primero que haríamos sería ver cuánto vale el determinante de esta matriz A. Calcularía el determinante y en caso de que diera diferente de 0, ya sabría que el rango es 3. Y en caso de que diera 0, pues miraríamos si el rango es 2. ¿Qué ocurre? Que en este caso el valor del determinante no es un valor en concreto, sino que es un valor que depende del parámetro alfa. Es decir, el valor de este determinante es alfa menos 1. Este alfa menos 1 ¿es nulo, es decir, es 0 o no lo es? Pues dependiendo de lo que valga alfa, pues es lo que vamos a analizar. Vamos a ver cuál es el valor de alfa que hace que este determinante sea 0
y cuáles son los que hacen que no sea 0. Pues lo que hago es igualar el resultado del determinante a 0, es decir, busco el parámetro alfa que haga que el determinante sea 0. Igualo alfa menos 1 a 0 y resuelvo esta ecuación tan sencilla, y es que alfa tiene que valer 1. De manera que ya sé que si alfa vale 1, este determinante valdrá 0. Y si alfa no vale 1, este determinante no será 0. Luego, si no es 0, el rango de la matriz A es 3. Y si el rango de la matriz A es 3, ya expliqué en el vídeo del teorema de Roche-Frobenius que si estamos en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, como es este caso, seguro que el rango de la matriz A' es 3. Si alguien no se acuerda de por qué, el razonamiento lo tenéis en el vídeo del teorema de Roche-Frobenius. En caso de que fuera un sistema con un número diferente de ecuaciones incógnitas, pues habría que analizar el caso en particular. De manera que como el rango de A y de A' coinciden, y es igual al número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Luego ya sabemos qué tipo de sistema nos sale para todos los infinitos valores que puede tomar el parámetro alfa, excepto para 1. Y es cuando alfa es igual a 1. Si es distinto de 1, sistema compatible determinado. Luego me falta analizar solo qué tipo de sistema sale cuando alfa es 1. Vamos a verlo. En este caso, si alfa es 1, sabemos que el determinante de A sí que da 0. Luego ya sé que el rango de A no puede ser 3, será menor que 3. Para ver si es 2, tendremos que buscar un menor de orden 2 que dé diferente de 0. Cuidado aquí, estamos en el caso concreto de que alfa es 1. Luego el sistema que estamos cogiendo ya no tendrá el parámetro alfa que vale un valor cualquiera, sino que alfa será 1, es decir, cogeremos la matriz de coeficientes y donde teníamos alfa pondremos un 1. No seguiremos poniendo alfa. Cuidado aquí, que es un error muy frecuente. La matriz ampliada lo mismo. Es el sistema que teníamos, pero ya no hay alfas, porque donde había un alfa hemos puesto un 1, ya que estamos analizando el caso concreto de que alfa es 1. Bien, sabemos que el determinante es 0, no hace falta volver a hacerlo porque ya lo hemos visto antes. Buscamos un menor de orden 2 de A cuyo determinante sea distinto de 0. Podemos encontrar varios, pues si cogemos estos 4 valores, vemos que el determinante da menos 1, es distinto de 0, luego podemos afirmar que el rango de A será 2. Bien, para ver de qué tipo es el sistema, nos falta ver cuál será el rango de A'. Como el rango de A es 2, sabemos que el rango de A', que es la misma matriz que A pero añadiendo una columna, será o también 2 o podrá ser 3. Mínimo 2 sabemos que es, ya que este menor de orden 2 también está en A'. Luego sabemos que hay un menor de orden 2 en A', que da distinto de 0, luego el rango de A' al menos es 2. ¿Cómo comprobamos si el rango de A' es 3 o no lo es? Pues buscamos si tiene algún menor de orden 3 que dé distinto de 0. Ya expliqué en el vídeo del teorema de Roche-Frobenius, si no os acordáis, echadle un vistazo, que como ya tenemos un menor de orden 3 que da 0, que sería el formado por estas 3 columnas, me basta con comprobar con uno más, es decir, coger solo otro menor de orden 3 de esta matriz y comprobar cuánto vale. Eso sí, para asegurarnos que lo estamos haciendo bien, ese menor que vamos a coger tiene que contener el menor de orden 2 que hemos visto antes que da distinto de 0. Como el menor de orden 2 que hemos visto que da distinto de 0 es este de aquí, serían estos 4 valores, pues completamos este menor de orden 2 para obtener un menor de orden 3 con estos otros 2 valores, con esta última columna. Como indico aquí, calculamos el rango de A' añadiendo al menor de orden 2 anterior, a este de aquí, la tercera fila y cuarta columna de A'. Sería la tercera fila, sin este valor, ya que pertenece a la tercera columna que no vamos a coger, y la cuarta columna. Bien, este menor de orden 3, he vuelto a marcar aquí que contiene este menor de orden 2, eso no hace falta marcarlo cuando estéis resolviendo un ejercicio, yo lo he puesto aquí en rojo para que nos demos cuenta de que debe estar, y calculamos este menor de orden 3. Como da distinto de 0, sabemos que el rango de A' va a ser
3. Como el rango de A y el de A' son diferentes, el de A es 2 y el de A' es 3, quiere decir que el sistema es incompatible. Si aquí nos llega a dar 0, como acabo de decir, no habría hecho falta buscar más menores de orden 3, podría haber afirmado directamente que el rango de A' también es 2, luego habría coincidido el rango de A y A', y como habría sido menor que el número de incógnitas, que son 3, habría sido un sistema compatible indeterminado. Pero bueno, no es el caso. Ha dado diferente de 0, de manera que el sistema ha salido incompatible. Aquí uno se puede preguntar, ¿entonces no podría haber cogido otro menor de orden 3 de A'? La verdad es que sí. Es decir, podría haber cogido, por ejemplo, estas 3 columnas. Pero para haber cogido estas 3 columnas, previamente el menor de orden 2 que tendría que haber cogido, tendría que estar en estas 3 columnas. Que podría haberlo cogido, es decir, podría haber cogido, por ejemplo, este menor de orden 2, que también da distinto de 0. Luego, con este menor de orden 2, sabríamos que el rango de A es 2, y luego para ver cuánto vale el rango de A', pues en lugar de haber cogido este menor de orden 3, haber cogido el que he marcado aquí en amarillo. De manera que, como veis, hay muchas diferentes posibilidades. Lo importante es que cuando elijamos el menor de orden 2, nos acordemos de que al buscar el menor de orden 3, contenga a ese menor de orden 2, ya que así nos aseguramos al 100% de que lo que estamos haciendo está bien. Bien, y esto sería todo.